velocidad al cuadrado sobre 2 veces gravedad, metro cuadrado, segundo cuadrado, que es velocidad al cuadrado, dividido la gravedad, que es una aceleración, metro, segundo cuadrado, me queda metro. Y la energía potencial o altura de posición respecto al datum o línea de referencia, solo tengo una cota de altura. Por eso, altura de presión, altura de velocidad y altura de posición. Más adelante se va a dar cuenta que pérdida por accesorios, por válvulas, por cheques, por ensanchamiento de tubería, etc., generalmente se expresa como un porcentaje de altura de presión. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, con esto se recuerda el principio de continuidad y caudal. Caudal igual a área por velocidad, o velocidad igual a caudal dividido área. Usted está jugando con eso. Y eso, sí y solo si la densidad del fluido lo considero una constante. Vean lo que... Esto es un repaso muy rápido que estoy haciendo con ello, ¿sí? Con estos temas, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos ir mencionando en esta construcción que estoy haciendo con estos temas? Muy bien. En medio de eso, el flujo laminar, el flujo en transición y el flujo turbulento, los números hidráulicos, por ejemplo, recuerden ahí el número de Reynolds, fuerzas de viscosidad sobre fuerza de inercia. El que ilustramos con el café instantáneo, se recuerda el número de Freud, fuerzas gravitacionales que me hacen caer los granitos de café en el agua caliente, y para mejorar la mezcla agrego inercia, movimiento, con la mezcladora, con la cucharita mezcladora. Muy bien. De ahí nos pasamos a ver una cuestión interesante. Bueno, antes de eso, recuérdese que de continuidad y caudal, regreso a un punto, se recuerda que dejamos velocidad en metro segundo como 1.974 por el caudal litro sobre segundo dividido pulgada al cuadrado. ¿Y eso para qué es? Para Guatemala. Me preguntaban de qué libro lo saqué. Estoy hablando de UNEPAR Infomo, Infomo UNEPAR, y de la Dirección General de Obras Públicas, esa última, que en paz descanse, ¿sí? Criterios muy a la ingeniería de Guatemala. Bueno, tal vez ahí le estoy dando un enfoque muy particular, ¿sí? Si usted ve cualquier libro de hidráulica, cada libro tiene su propia versión. Por ejemplo, vamos ahora a la ecuación de fricción de Hazen-Williams. Bueno, de la Dirección General de Obras Públicas, pérdida de carga en metros, se recuerda, 1743.811 por la longitud en metros, por el caudal litro segundo a la 1.85, dividido la C, constante de rozamiento, a la 1.85, por ejemplo, de 0 a 100 para hierro fundido, de 100 a 110, por ejemplo, para hierro galvanizado, de 140 a 160, por ejemplo, para el PVC. Estoy haciendo un resumen de esto. Y me faltaba ahí, dividiendo en esa ecuación, el diámetro otra vez en pulgada a la 4.87. Y es que vea el problema de la ingeniería de Guatemala. En teoría, por decirlo así, predomina sistema internacional, metro kilogramo segundo. Pero en la práctica, materiales de construcción en sistema inglés. De esa cuenta estoy utilizando mucha fórmula híbrida o mezclada en sistema de unidades. De eso hablamos un poco las últimas clases de equipos de bombeo, ¿sí? Y ahí lo que pasa, tengo una altura de bombeo a la que tengo que agregar pérdida por fricción más pérdida por accesorio. ¿Qué criterio utilizamos para los accesorios? El 10% de la diferencia de altura, por ejemplo. Se recuerda de ese ejemplo, ¿verdad? Y bueno, estamos jugando con costos de diámetro,
de tubería instalada contra la potencia. Mientras más chiquitito el diámetro, me ahorro mucho dinero en tubería, pero ese dinero lo tengo que pasar a un equipo de bombeo más potente. Mientras más desahogado el tubo, diámetro mayor, ¿sí? Ese dinero que estoy invirtiendo en esa tubería, me lo voy a ahorrar en un equipo de bombeo más pequeño. No solo es más barato el costo del equipo, sino también el consumo de electricidad. Bueno, y dependiendo de marcas, pues hay cuestiones muy puntuales, mantenimiento, ¿verdad? Y todas esas cosas. Recuérdese, para los ingenieros mecánicos, mantenimiento predictivo, mantenimiento correctivo, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Hay varios tipos de mantenimiento que tenemos ahí. Pero hasta ahora, ojo con esto, quiero que le pongamos atención, la parte central de lo que estoy diciendo. Hasta ahora la pérdida por fricción la estoy trabajando con Hazen-Williams. Todavía no he entrado a la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Por qué menciono esto? Hazen-Williams, como es una ecuación experimental, ¿sí? Decimos que tiene 4 limitantes. 1, solo para agua fría, diámetros mayores a 2 pulgadas y grandes tramos de tubería con poco accesorio. Eso no lo tiene la ecuación de Darcy-Weisbach. Y además Darcy-Weisbach puedo utilizar casi cualquier fluido. ¡Qué gran ventaja! Ahí puedo encontrar el cálculo con agua, petróleo, querosén, ¿sí? Glicerina, lubricante, ¿sí? Refrigerante, lo que usted necesite. Pero el problema, y vamos a ver que para calcular la pérdida por fricción con dicha ecuación, ¿sí? Tengo que trabajar por ecuaciones o con el diagrama de Moody para calcular, en este caso, un coeficiente de fricción que va en esa ecuación. Todavía no he entrado a ese tema, que quede claro. No he entrado todavía. Pero estoy aclarando que hasta ahorita estoy utilizando únicamente Hazen-Williams para ilustrar todo esto. Bueno, entonces con esto, ya con ese recordatorio, ya me tomé 10 minutos, 7 minutos. Necesito que para nuestra guía de clase, vamos a la página 40, por favor. Y esto tiene mucha aplicación. Sistemas de tubería equivalentes compuestas en paralelo y ramificaciones. Bueno, veamos aquí. Una tubería es equivalente a otra o a un sistema de tuberías si para una pérdida de carga dada tiene lugar el mismo caudal en la tubería equivalente que un sistema de tubería. Es conveniente sustituir el complejo de tuberías por uno equivalente. Bueno, entonces en conclusión, ¿cuándo un sistema de tubería es equivalente? Pues precisamente cuando mantengo constante el caudal y la pérdida por fricción. De entradita. Mantengo HF constante, mantengo, por ejemplo, lo que es el caudal constante, ¿sí? Tengo un sistema equivalente. Si para una pérdida de carga dada tiene lugar el mismo caudal en la tubería equivalente a la tubería original. Muy bien. Recuerden sistema de tuberías, su curso de física 2 y ingeniería eléctrica 1, se toma la analogía o lo similar de circuitos eléctricos en serie y paralelo. Se recuerda, bombas en serie, bombas en paralelo. Cuando coloco bombas en serie una tras otra, mantengo constante el caudal, resistencias en serie, mantengo constante la corriente, y lo que voy acumulando ahí es altura de bombeo. Por eso el diente de cierre. La primera bomba sube, pérdida por fricción. La siguiente bomba, otra escalada. Por eso una línea piezométrica de diente de cierre. Cuando utilizo bombas en serie, cuando con una bomba no logro cubrir una diferencia de altura de bombeo muy grande, tengo que escalonarla.
¿sí? En ese caso, bombas en serie. Cuando coloco bombas, por ejemplo, en paralelo, mantengo constante la altura de bombeo y lo que pasa es que con una sola bomba no logro extraer todo el caudal que yo necesito. Entonces, igual que en mallas o en redes de circuitos en paralelo, mantengo constante la diferencia de voltaje y lo que voy haciendo es sumatoria de corriente. Igual acá hago sumatoria de caudales de los diferentes equipos de bombeo en paralelo. Muy bien, el caudal entrante es igual al caudal saliente. Recuérdese las leyes de Kirchhoff. Aquí lo estoy aplicando a tubería. Si no existe fugas en el sistema, importante, digamos, hacer una prueba de bombeo en tuberías recién instaladas. Esta prueba consiste en introducir agua a presión en el sistema a examinar. La presión va de 7 a 8 kilogramos centímetro cuadrado, 99, digamos de 100 a 113 psi, en un tiempo mínimo de 4 horas. Se requiere de una bomba y un manómetro para este tipo de prueba. De existir caída de presión, obviamente en el manómetro implica fuga en el sistema. Bueno, ese detalle es importante, cuestión práctica, ¿sí? Generalmente, digamos, una mala práctica en construcción. Muy bien, viene el maestro de obras con su equipo de albañiles, levanta todas las paredes, todo está muy bonito. Bueno, ya nos toca ver la instalación de tubería, y ahí lo vemos con martillo y punta, perforando la pared para colocar la tubería. A veces no es tan adecuado porque uno puede debilitar las unidades de mampostería, entiéndase debilitar la pared de bloque o la pared de ladrillo, en especial cuando tengo un sistema de muro de carga. ¿Qué significa eso? Que las paredes están cargando de forma distribuida el peso de la losa y de todo lo que sea necesario. Imagínense, empiezo a romper la pared para colocar tubería, pues a veces no es lo mejor, no es muy adecuado. Entonces, de preferencia voy levantando junto con la pared la tubería, tratando de dañar lo menos posible los muros de carga, perdón. Cuando toda la tubería está expuesta a la vista, ¿sí? Toda la tubería la puedo ver, hago ese ensayo de bombeo, ¿sí? Donde está la entrada de todo el sistema de tubería, que voy a colocar una bomba, necesito elevar, según esto, aprox de 100 a 113 psi en el manómetro, ¿sí? Y al menos tengo que mantener, por ejemplo, 100 psi durante 4 horas, puede ser 8 horas, puede ser 12 horas, ¿sí? Y el chiste es que se mantengan esos 100 psi, 100 libras por pulgada cuadrada. Si en algún punto yo empiezo a ver que empieza a caer la presión o tengo una caída fuerte de presión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay fuga. Entonces, tengo que ir a ver dónde está la fuga. Muy importante ese detalle. ¿Qué pasa si no hago la prueba de presión? Por costo, así que por costo, quiero mucha ganancia. A veces se revierte el problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Usted no hizo el ensayo de bombeo, colocó el repello, colocó todo lo que necesitaba para que la tubería no esté expuesta a la vista. Es recomendable, ¿sí? A veces hay niños pequeños traviesos que todo lo van a tocar, ¿sí? Entonces que no esté expuesta, ¿sí? Que no sea, digamos, motivo para que alguien se tropiece, ¿sí? O simplemente se ve mal, no se ve bien. Entonces, usted cerró la tubería. ¿Qué pasa? Empieza a haber fuga. Al principio los propietarios no se van a dar cuenta, pero en el tiempo, 3 meses, 6 meses, ingeniero, fíjese que la casa que usted nos hizo, el edificio que usted hizo, se están humedeciendo las paredes.
Bueno, hay que ir a revisar dónde está la fuga. Es mejor hacer el ensayo de bombeo antes de todo eso, por salud. Sale más caro en algún momento hacer ese tipo de reparación, por favor. Y otra recomendación, perdón que regrese ahí como disco rayado, precisamente donde tengo que hacer mucha supervisión como ingeniero, es al momento de colocación de tubería de agua, drenaje, de ductos de electricidad, de lo que sea necesario, para ver que quede donde indica el plano. A la primera que yo me fui del proyecto, solo medio fui a ver, no estoy viendo. Mano de obra hace cualquier cosa. Y después, ¿dónde está el tubo? El plano dice que está aquí, pero no está. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que quien construyó no se dio cuenta de todo lo que hizo en algún momento la mano de obra y no dejó la tubería donde tiene que estar. ¿Sí? No están las cajas de registro, no está tal cosa, y sí está, pero no está en el lugar del plano. Entonces, mucho cuidado ahí con la supervisión de obra. Bueno, sale por esto por el ensayo de bombeo. La sumatoria de pérdidas por fricción debe ser igual a la energía potencial o de bombeo del sistema. Entonces vemos aquí, por ejemplo, sistemas en serie, sistemas en paralelo. Sistemas en serie, de esto de electricidad, el caudal es el mismo, pero se acumula pérdida de carga. La corriente es la misma, se acumulan caídas de voltaje, si me voy a circuito eléctrico. Sistema en paralelo, la pérdida de carga es la misma, el caudal se divide, la diferencia de potencial de voltaje es la misma, la corriente se divide. Muy bien. Sistemas de ramificación, sistemas de tubería ramificada están constituidas por dos o más tuberías que se ramifican en un cierto punto y no vuelven a unirse aguas abajo. Bueno, lo que nos interesa es esto y de aquí para atrás. Bueno, hasta ahora no sé si hay algún comentario, alguna experiencia o algo que usted quiera hablar sobre esto. ¿Algo con esto? Vamos a ver. ¿Qué pasa si las bombas en serie no se conectan en forma de sierra, sino en forma directa? Bueno, es que no es que se conecte en forma de sierra. Bueno, aquí vale la pena aclarar lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que tengo una línea de tubería bomba 1, bomba 2, bomba 3. Cuando aplico el problema de bombeo, aquí está mi altura de bombeo, aquí está el eje para la bomba 2. Bueno, aquí se recuerda que aquí tengo pérdida por fricción, pongámoslo con otro color. Recuerde que esto de acá es, esta línea, esta caída, es pérdida por fricción más pérdida por accesorio. Con esta altura de presión de este punto, llega a la bomba 2. Cuando actúa la bomba 2, tira la presión para acá, y en lo que va el segmento de tubería de la bomba 2 a la bomba 3, ojo aquí, caudal constante, otra vez aquí tengo pérdida por fricción y pérdida por accesorios. Pérdida por fricción, por ejemplo, en función de longitud caudal, que es constante, el material del tubo, por ejemplo, el valor de C, y muy importante, el diámetro.
Muy bien, con esta energía acá, por ejemplo, entra a la bomba 2. Actúa la bomba 2 y se va para acá. Hasta el punto donde yo lo voy a llegar. ¿Sí? Ojo, el diente de sierra al que yo me refiero es esta forma de acá, mire. Es una línea piezométrica, digamos es una piezométrica compuesta. ¿Sí? Cada nuevo equipo de bombeo va adicionando su energía sobre el equipo de bombeo anterior. Muy bien. No sé si eso contesta la pregunta. No sé si eso aclara lo que está preguntando aquí. Muy bien, está bien, de acuerdo. Muy bien, Eric. Entonces, esa es la idea del diente de sierra. ¿Sí? Digamos, yo tengo que llegar, por ejemplo, a un punto acá, pero con un equipo de bombeo no llego. ¿Sí? Entonces, coloco otro. Bueno, llegué para acá, pero todavía pero llego hasta aquí por la pérdida por fricción. Tengo que llegar a este punto de acá. Muy bien, llego a este punto, coloco otra bomba para que le dé otra empujadita y ya llegue. Esa es la idea. ¿A qué le llamo diente de sierra? A esta línea de presión que va precisamente como un diente de sierra. ¿Sí? Son estos triángulos como ver una sierra. Por eso hablo de una piezométrica compuesta como que fuera un diente de sierra. A eso me refiero. Muy bien, entonces ya resuelto esto. Bueno, no sé, algún otro comentario. ¿Alguna otra situación con esto? Muy bien. Vamos entonces a ver algunas cuestiones aquí. Ya vieron para qué sirven sus cursos de eléctrica 1 y eléctrica 2. No solo es para instalación eléctrica, ¿sí? Podemos sacar interpretación ahí. Miren, aquí tengo otra manera de la ecuación de Hazen-Williams que nada que ver. ¿Miren? Velocidad igual a .8494, la constante de rugosidad, por el radio hidráulico por la pendiente a la .54. Mira esta fórmula, nada que ver aparentemente con esta fórmula de que dijimos la vez anterior, que HF 1743.811, longitud caudal a la 1.85, C a la 1.85, diámetro a la 4.87. Mire, aparentemente nada que ver. Mire, velocidad. Vea, pero ahora juguemos un poco con la fórmula. Dese cuenta que, por ejemplo, si yo despejara caudal de acá, me quedaría, por ejemplo, HF por C a la 1.85, diámetro a la 4.87, mire, sobre este 1743, longitud, ¿sí? Todo esto se recuerda que es a la 1.85, inverso, igual a valor de Q. Pero mire aquí, velocidad constante. Ya tenemos la C si se da cuenta. Ahora vea una cosa. Dijimos en una clase anterior que HF sobre longitud igual a la pendiente. Entonces quiere decir que, por ejemplo, aquí yo podría decir S por C a la 1.85
por diámetro a la 4.87 por 1743. Esto ya los quité, ¿sí? Porque esto es C. Igual a caudal. Bueno, caudal decimos que es igual a área por velocidad. Aquí lo que tengo es velocidad, lo que tengo que hacer ahora es dividir entre el área. Usted puede jugar con eso. Y ya al fin llegué precisamente a esta ecuación. La mayoría de textos extranjeros de hidráulica, ojo con esto, manejan la ecuación de Hazen-Williams como esto, ¿sí? Pero no es la única forma. Ahora, ojo, aquí metro segundo, por ejemplo, aquí esto está en metro, y esto, por ejemplo, está como un porcentaje adimensional, ¿verdad? Si usted se da cuenta, ¿sí? Aquí están algunas equivalencias que usted puede trabajar aquí. Por ejemplo, millones galones por día igual a 1.54 pies cúbicos por segundo, igual a 46.656 litros segundo. Millones de galones por día, esto lo vamos a encontrar a veces en literatura técnica de equipos de bombeo un poco grandes, ¿sí? Entonces se recuerda de la equivalencia de medidas con esto. Muy bien, entonces vamos viendo que ecuación de Hazen-Williams en algún momento puedo escribirla de otra manera, ¿sí? Importante ahí considerar esos detalles, por favor, con esto, ¿sí? Pero obviamente aquí tengo un sistema único de medidas, no tengo el sistema híbrido de medidas que manejo en Guatemala. Entonces puedo jugar un poco con esa información. Lo nuevo, radio hidráulico, el área de la sección llena, el área de tubo, dividido entre su perímetro, ¿sí? Digamos que si tengo un tubo de sección llena, ¿cuánto es el valor de esta área llena? Por ejemplo, pi cuartos diámetro cuadrado, dividido esto, que podría ser 2, que podría ser, por ejemplo, ¿qué? Derivemos esto, por ejemplo, 2 pi por radio. Pase esto a diámetro, que sería pi por diámetro. Ayúdeme usted. Solo se refiere a este perímetro de acá. Muy bien. Tengo entonces aquí una situación, digamos, de esta nueva variable del radio hidráulico. El área de sección llena dividido entre su perímetro mojado, que sería todo el perímetro interior de la tubería. Bueno, otro comentario que quería hacer con esto, antes de ir al ejemplo numérico, por favor, viendo el tiempo de la clase, y regresando a esta prueba de bombeo, ojo con algo. Otra cuestión de práctica de campo y de diseño. Pensemos en una típica vivienda de condominio, de colonia, por ejemplo. Su sala comedor. Por ejemplo, aquí colocaron su cocina.
dormitorio. Ojo con esto. El water closet, el cuarto de aguas o el servicio sanitario. Un dormitorio 2. Puede que lo tengan así o puede que haya incluso un dormitorio 3. Por ejemplo, que lo tienen así. Un cuarto un poco más grande, una casita así. Bueno, tengo otra casa pegada, tengo otra casa pegada. Digamos que todavía aquí quedó un pequeño patio. Un área verde. Los arbolitos. Etcétera. Muy bien, este de acá, la misma historia. Aquí tengo, por ejemplo, dormitorio 2. Water closet. Dormitorio 3. Muy bien, aquí está la cocina. Tiene una iluminación con el ambiente interior. Sala comedor. Por ejemplo. El vecino está igual, aquí está su cocina. Etcétera. Y es que lo que pasa es que ese patio interno, digamos este es el frente, usted aquí puede tener, por ejemplo, entrada de luz, iluminación. Aquí tiene iluminación. Aquí tiene iluminación. ¿Sí? La cocina una iluminación interna, por ejemplo, porque no nos dio para más. ¿Sí? El principal problema aquí es que imagínense agua y drenaje. Tengo que meter la tubería hasta el fondo de la casa y en algún momento resulta que todavía hay que dejar algún pequeño chorro de mantenimiento para la parte de acá. Puede que alguno de estos cuartos le deje alguna salida, por ejemplo, a esta parte de acá, por ejemplo, ¿sí? Y aquí puedo derivar, digamos, un pequeño circuito. Siempre se hace este circuito para mantener la misma presión. Aquí puedo dejar otro circuito secundario, ¿sí? Si solo meto un tubo, el problema es que el último accesorio va a tener muy poca presión. Mejor deje usted un rectángulo para mantener presión por este lado y presión por el otro lado, ¿sí? Un poco. Alguien dirá, ¿el doble de tubería? Sí, pero garantizo presión. El problema es que si esto llega a colapsar, si hay fuga, ¿sí? O en algún momento no hizo el ensayo de bombeo, si empieza a humedecer esto, si empieza a humedecer la casa, ¿cuál es el gran problema? Reparar esta tubería, imagínense qué molesto. Hay que romper todo el piso. Literalmente voy a partir la casa en dos. Muy incómodo para los propietarios y en algún momento puede que hasta ellos piensen, híjole, ¿y a dónde nos vamos a vivir mientras se repara la casa en el peor de los casos? Viéndolo así, en la medida en que, por ejemplo, usted pudiera hacer un nuevo arreglo, donde, por ejemplo, en lugar de esto, se me ocurre, borremos acá, una propuesta, no tiene que ser así, solo es una idea, hablando de los problemas de la prueba de bombeo, ¿sí? Digamos, este es el área de la casita, ¿sí? Bueno, ¿por qué no deja, digamos, en algún momento
se me ocurre. Por ejemplo, deje usted de... Entrando aquí está la cocina. Si quiere en algún momento, vamos a ver qué otra cosa se nos puede ocurrir. Bueno, deje la cocina. Deje aquí el cuarto de baño. Si quiere, deje aquí, por ejemplo, su sala comedor, su área social. Y ya puede pensar en el resto. Bueno, aquí el problema es que un dormitorio acá no va a tener iluminación. Bueno, podríamos ver qué otra salida le damos. Pero la gran ventaja de hacer esto así, el circuito de agua lo voy a dejar únicamente acá. Agua y drenaje únicamente acá. Si hubiera algún desperfecto, es mucho más fácil hacer reparación de instalación hidráulica, de agua y de drenaje, solo en esta parte y no partir toda la casa. ¿Sí? Son de las cosas que hay que pensar en algún momento cuando estoy, por ejemplo, jugando con espacios o qué sé yo, digamos, alguien está pensando en algún familiar en que, bueno, mira, ya que estás estudiando ingeniería civil, pues fíjate que quiero hacer unas casitas aquí o allá, entonces, ¿qué idea me puedes dar? ¿Ah? Fíjense en estos detalles, por favor. No es lo mismo la instalación lo más cercano a la cometida, el mantenimiento es mucho más sencillo, y no que por hacerlo así, en algún momento, yo tenga que partir toda la casa a la hora de hacer mi reparación y mantenimiento correctivo de ser necesario. ¿Algún comentario con esto? ¿Alguna experiencia con esto? ¿Alguien ha vivido esto? Ojo con esos detalles. Otra salida que a veces se hace, dependiendo del tamaño del lote, ahí sí tiene mucho valor, por ejemplo, si alguien tuviera un espacio más grande, que tuviera, por ejemplo, aquí un corredor de servicio. Cuando se tiene un corredor de servicio, sería muy diferente que, por ejemplo, el primer asunto que yo hice acá, sería muy diferente. Si, por ejemplo, para esta propiedad, yo tuviera aquí un corredor de servicio, ¿cómo sería la mejor forma entonces de hacer el circuito de agua? Bueno, usted ya se lo pudo haber imaginado. Diríamos que trataríamos de entrar, si aquí está la cometida, trataríamos de entrar por acá. Me voy hasta acá. Esto es muy diferente. ¿Por qué? Agua y drenaje salen a un lugar, a un corredor de servicio. Y no estoy partiendo la casa. Ahora, que en algún momento esta sea la distribución y en realidad metí todo el tubo por acá, porque me descuidé a la hora de la supervisión y maestros de obras y albañiles con tal de ahorrar mucho material metieron el tubo hasta acá, ahí sí, disculpe, ahí sí pecamos de ingenuos. ¿Sí? Hacer mantenimiento de esa forma porque no preví todos esos problemas, perdone, pero ahí sí uno como ingeniero está exhibiendo un gran error. Lo mejor entonces de la cometida municipal trate de que los tubos toquen lo menos que se pueda ambientes que en realidad no necesitan conexión de agua y drenaje, por favor. Entonces ahí la importancia de la supervisión, porque como le digo, no sea que usted se dio la vuelta
Mano de obra, aquí está bonito, aquí ahorramos mucho tubo, ya lo colocamos. Ingeniero, ya está colocado todo. ¿Y dónde lo dejaron? Fíjese que lo metimos por aquí, que tal y tal cosa. Cuidado con eso. Hay que ser muy claro con la mano de obra dónde quiero la instalación. Pero ingeniero, es que es mucho tubo. Sí, pero usted no va a estar cuando sea necesario hacer una reparación y haya que remover todo el piso. No había pensado en eso. Bueno, se supone que hacer una buena planificación implica anticiparse a este tipo de problemas. Bueno, algo con esto, algún comentario con esto, alguna idea, alguna otra idea, algún otro criterio que usted quiera exponer. Muy bien, no se preocupe, vamos a ver. Dice, la fuerza del agua en la tubería influye si es un circuito abierto. Sí. El último accesorio recibe menos presión. Digamos que dejo esto así. ¿Sí? Digamos que aquí entró, el último accesorio es el lavamanos, este es el más castigado. ¿Por qué? Porque va a incluir toda la pérdida por fricción. De aquí, mire, hasta acá. El que va a estar más rayado es el que esté aquí. ¿Sí? Porque va a ser la pérdida de fricción de aquí para acá. Pero el hecho de dejar la otra línea, eso le va a compensar la presión. Por eso hago, digamos, ese rectángulo para compensar presión. Por esa razón, en algún momento, si lo tengo así tan sencillo, pensemos el que se va a ir a duchar, se va a ir a bañar. Por favor, no vayan a conectar, digamos, el lavatrasto, por favor. No vayan a conectar, digamos, algún otro accesorio, algún chorro de jardinería acá, porque se va la presión en la regadera. ¿Sí? Estamos pendientes de que alguien más no use la instalación de agua precisamente por esa razón. Para evitar ese problema, entonces, dejemos una línea paralela para compensar presión. El último, ahí sí, Ronnie, Alberto, el último accesorio de un ramal abierto es el más castigado. El que en algún momento va a acumular la mayor cantidad de pérdida de carga, el que en algún momento va a recibir menos agua porque otro accesorio lo consumió antes. Pensemos que es una ducha, alguien antes abrió el tanque de una taza de inodoro, hay que esperar que eso llene para que ya me dé la presión para la ducha. ¿Sí? Eso es muy importante, precisamente cualquier lugar de Guatemala donde hay problema de racionamiento de agua. No sé si contesto la pregunta con eso. Muy bien, entonces muy importante eso, por favor. Anticipen esos problemas, ¿sí? Anticipen todo esto. Lo que estamos tratando de buscar es una instalación de calidad. Una instalación que funcione y que dé un buen servicio. Claro, en algún momento, pues la cuestión del costo. Miren, a veces hay viviendas muy lindas, muy bonitas, unos acabados bonitos. Se dieron el lujo de traer de fuera el azulejo, que un piso cerámico español, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero la instalación está como esto. Sí, mandé a traer a Estados Unidos toda la losa sanitaria, pero la instalación está como esto. ¿Por qué, si tuvieron el dinero para darse el lujo de una buena instalación, por qué sacrifican la funcionalidad de esos accesorios tan bonitos por ahorrarse un poco de dinero acá? Creo que no es muy inteligente, perdón que lo diga así. Entonces, por más que sean accesorios sencillos, la cosa es que funcione. Voy terminando con esto. Pensemos, posiblemente tengo aquí un vendedor a futuro, alguien que especule a futuro con bienes raíces.
De hace ya varios años, pues tengo algunos que alguna vez estuvieron en clase con un servidor de ustedes y que ahora pues son empresarios de bienes raíces, ¿sí? Compra-venta de viviendas, compra-venta de casas, lo que usted quiera. Cuando usted se dedique a esto, dos cosas muy importantes, por favor, en la compra-venta de bienes raíces como argumento para hacer negocio en cuestión de precio. Primero, fíjense que las paredes estén bien niveladas. ¿De qué me sirve tener los mejores azulejos, el mejor piso, la mejor pintura, hasta las ventanas de PVC traídas del extranjero, si chequeando con plomo las paredes algunas están así? ¿Puedo reparar eso? No. Voy a tener que tirar la pared y volverlo a hacer. ¿Cuánto me cuesta eso? Mire, está muy bonito su acabado, pero su casa está desnivelada. No me gusta. Pero es que mire que tal y tal cosa. ¿Cuánto me va a costar la reparación de esa pared? ¿Sí? Primer punto. Segundo punto. Algo muy frecuente en nuestro medio. Bienes inmuebles, edificios, viviendas, ¿sí? Las gradas. Cuando vamos a ver esas gradas, muy bien, empezó una aquí, empezó una gradita acá, después era una gradota así, después una grada por acá, no hay uniformidad en las gradas, ¿sí? Camine las gradas, tal vez la primera recomendación, camine esas gradas, vea qué tan seguro se siente usted. Si en algún momento le da la impresión de que se va a resbalar y se va a ir a romper todo, ¿sí? Porque siente que esas graditas están muy desequilibradas, unas más altas que otras, unas más chiquitas, unas más grandes que otras. Perdone, pero si quiero obtener un buen precio por ello, tengo que tirar esas gradas y hacerlas de nuevo. Sí, pero mire, es que tiene azulejo importado. Sí, está bien, pero el problema es que ¿qué seguridad me da de que no me voy a caer de esas gradas que están muy mal hechas, muy mal proporcionadas? Otro punto para bajar el precio. Y el tercer punto, en base a la clase de hoy, fíjese en esto. Vaya a buscar el último accesorio, encienda la llave de agua, por ejemplo una ducha, un lavamanos, y pida que, digamos, muy al frente de la casa, si hay servicios sanitarios, dejen ir la válvula del tanque. Si en algún momento se resiente mucho el lavamanos, se resiente mucho la ducha, quiere decir que dejaron ramal abierto. Bueno, ¿y ahí qué? Pues si quiero mejorar la tubería, tengo que excavar y hacer todo ese trabajo. ¿Cuánto cuesta? Entonces, ojo, ahí ya estamos hablando, digámoslo así, si usted quiere ver de trucos, de cuestiones que yo tengo que ir a ver, si en algún momento yo me dedicara al negocio de bienes inmuebles. Y claro, todo eso lo voy aprendiendo en el campo, no hay de otra. Bueno, buen punto para terminar la clase de hoy. Quiere decir que nuestra próxima clase, ya que hablamos de todos estos temas, nos vamos a enfocar en cálculo numérico. Bueno, ¿algo con esto? ¿Alguna experiencia? Buena o mala, a veces aprendemos mucho de las malas experiencias. Como se dice vulgarmente, un buen chapinismo, pan para tu matate. Muy bien, entonces por hoy yo creo que es un buen punto para dejar la clase acá. Le deseo entonces una buena noche, una buena cena y feliz noche y con permiso. Feliz noche. Buenas noches.